Gracias, qué gusto que nos acompañe. Estamos aquí desde la redacción de Más por Más. Hoy nos visita el jefe delegacional del Álvaro Obregón, Leonel Luna. Delegado, qué gusto. Leonel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Como siempre, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por darte la vuelta, por platicar con nosotros. A ver, ya llegaste hace un rato a la delegación. Si alguien conoce a Álvaro Obregón, eres tú, has sido legislador por esa delegación. Fuiste ya delegado en esa misma demarcación. Conoces bien, digamos, Álvaro Obregón. ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo está el día de hoy Álvaro Obregón con respecto a cómo lo tomaste ya hace algunos meses? Una delegación compleja, me parece que es la delegación más compleja de gobernar en la ciudad, te lo puedo decir. ¿De plano? Sin temor a equivocarme. ¿Por qué? Porque mi paso por la asamblea me dio un conocimiento extenso de la ciudad y haciendo las comparaciones correspondientes, prudentes sobre todo, bueno, pues una delegación que nos parece un mosaico, ¿no? Un mosaico en el sentido de que tenemos unidades habitacionales muy grandes, como Plateros, como en Santa Fe, tenemos pueblos tradicionales, Tizapán, Tetelpan, Axotla, San Bartolo, Santa Rosa, Ameyalco, pueblos tradicionales también, pero con una base inclusive económica agropecuaria, como Santa Rosa y San Bartolo, Ameyalco. Tenemos grandes zonas de alta plusvalía, como Jardines del Pedregal, como La Florida, como Chimalistac, como Rancho San Francisco. Tenemos también una zona de alta marginalidad, ¿no? Toda la parte central de la delegación y la parte alta. Las barrancas. Las barrancas. Tenemos una zona de la casi extinta clase media, ¿no? Alfonso XIII y Santa María Nonualco, que en su época, bueno, pues fueron colonias también de una alta plusvalía, ¿no? Entonces tenemos realmente un mosaico aunado también, ¿no? O sea, digamos que tienes ahí representados pues prácticamente a toda la ciudad, pero en chiquito, es decir, tienes un poquito toda la de ciudad, todo. Exacto, toda la ciudad concentrada en un solo territorio. ¿Cuántos habitantes tiene Álvaro Obregón? 750,000 habitantes. ¿Y un presupuesto que oscila cuánto? Un presupuesto que pareciera muy alto, ¿no? 1.650 millones, perdón. Cuando uno piensa, digamos, en 1.600 millones de pesos, pareciera mucho. Dice que dineral, y sí es un dineral, pero no es un dineral para atender las demandas ni de estos habitantes, más de 700,000, ni tampoco de la complejidad de la delegación. No, porque además de los 1.650, un gran porcentaje se va para sueldos y salarios, un porcentaje más se va para el pago del alumbrado público. O sea, tú sabes que el alumbrado público en la ciudad tiene que pagar la Comisión Federal de Electricidad. Una parte también se va al mantenimiento de la infraestructura que tiene el propio gobierno, centros sociales, centros comunitarios. Otra parte se tiene que ir también a combustibles, ¿no? A gasolina, los camiones de limpia, de obras. Entonces, al final, realmente te queda muy poco para obra pública, muy poco para servicios urbanos, muy poco para programas de desarrollo social. Entonces estamos hablando que más o menos te quedan 400 millones de pesos para atender, ¿no? Pues prácticamente todo. Pero además, ¿no? Además, quiero comentarte que en Álvaro Obregón se presentan muchos factores de riesgo. Entonces tenemos 36 colonias sobre suelo minado, tenemos alrededor de 100 kilómetros lineales de barrancas donde tenemos asentamientos humanos, no todos irregulares. Tenemos familias que viven en los lechos de los ríos, en las inmediaciones de las presas. Tenemos una cantidad importante de riesgos. Pero con todo esto que me dices, con todos los problemas, con lo complejo que parece ser, digamos, la función ya al frente de la jefatura delegacional, con recursos que no alcanzan, con problemas que todos los días surgen, con soluciones que también y con propuestas incluso ciudadanas, pero entonces, ¿por qué ser delegado? Es la gran pregunta, porque algunos, bueno, es tu caso, tú has repetido, ¿por qué ser delegado? Uno piensa con esto que nos dices y quizá pensaría que ser delegado pues, es un asunto en donde se pueden hacer negocios o donde uno puede enriquecerse o en donde se puede beneficiar al grupo político, incluso a la familia. ¿Por qué ser delegado con todas estas complicaciones? Bueno, me parece que es un asunto de vocación, ¿no? Parte de la vocación, quiero comentarte que yo tengo pues, ya muchos años en la función pública, más de 25 años en la función pública. Inicié muy joven en una delegación, justamente, ¿no? Después me desempeñé en distintos cargos, tanto en el gobierno local como en el gobierno federal. Estudié administración y administración pública, y lo cierto es que no hay gobierno más
diría yo, apasionante que los gobiernos de contacto, los gobiernos municipales. Es el gobierno más cercano a la gente. Más cercano a la gente, te permite crear, te permite generar propuestas, te permite concretar tal vez modelos de distinta índole, urbano. No te desespera a veces, no te ponen aprietos, porque de pronto el ciudadano lo que quiere son soluciones, no importa la autoridad. Para el ciudadano, el gobierno es el gobierno y el gobierno tiene que atender las demandas de los ciudadanos. Y la autoridad más inmediata, la más cercana, es la jefatura delegacional, aunque a veces no cuente con las atribuciones necesarias para solucionar esos problemas. Pero además, cada quien ve su gestión, su demanda como lo más importante, ¿no? Entonces, si yo tengo un árbol que requiere de poda o de tala tal vez, esa es la gestión más importante, la solicitud más importante y para todos la tarea más importante que debiera hacer el gobierno delegacional, sin considerar que de pronto, bueno, pues tenemos que construir una red hidráulica o que tenemos que pavimentar una avenida o que tenemos que sustituir luminarias. ¿Sí me explico? Entonces es una presión permanente que ahora se acrecenta más, y quiero comentarte esa experiencia a través de las redes sociales. O sea, yo me he desempeñado durante muchos años en el gobierno y lo cierto es que ahora con las redes sociales tienes la posibilidad de tener un monitoreo permanente, tienes la posibilidad de interactuar, tienes la posibilidad de inclusive evaluar, ¿no? Tienes la posibilidad de generar todo un esquema distinto de gobierno a través de las redes sociales, que es muy interesante y además es muy riesgoso. O sea, tienes que hacerlo con mucho cuidado porque te llueve de todo, ¿eh? Si no evalúas y tomas decisiones con una evaluación muy precisa, puedes equivocarte. O sea, necesitamos platicar como unas 2 horas para explicarte más de las redes sociales y los troles y todo eso. Pero es importante porque entonces alguien te dice, en tal lado tenemos una fuga de agua, en tal calle tenemos un árbol que se va a caer. Pero hay botones de muestra. El otro día, recuerdo, y ahora que lo sacas a colación, alguien me escribía en el Twitter que habían llegado a pintar la fachada de su casa. Ah, claro. Sin su permiso, pero se la habían pintado. Y me escribió a mí, te lo retuiteé, y tú dices, bueno, es que forma parte de un programa y uno pensaría, bueno, pues está tratando de tener en mejores condiciones el entorno, pero no les gustó. Es decir, o sea, cuando haces, ¿por qué haces? Y si no haces, ¿por qué no haces? Pero de que te llueve, te llueve. Naturaleza humana, ¿no? O sea, finalmente es naturaleza humana. Entonces, en esta profesión, realmente es una profesión, pues de pronto tienes que entender la naturaleza humana, ¿no? De pronto tienes que... ¿No te enojas? A veces no te enojas cuando sí, ves el Twitter y te está lloviendo. Fíjate que yo creo que tenemos que generar una acción colectiva, gobierno, ciudadanía, todos, para que tengamos reglas del juego claras para la utilización del Twitter, ¿no? O sea, me parece que Twitter es un mecanismo de comunicación importantísimo, es una herramienta para darle seguimiento a las cosas en términos del quehacer, ¿no? Para acercar. Para el gobierno, para acercar. Y creo que el uso del Twitter debe ser una responsabilidad de todos. O sea, no es un asunto para insultar, no es un medio para de pronto desahogarte de tus problemas internos, ¿no? Me parece que debe ser una herramienta básica ciudadana, o sea, ciudadana y de gobierno, para comunicarte y para poder resolver los problemas que de pronto quejan a una ciudadanía de una ciudad tan compleja, tan difícil como es la Ciudad de México. A ver, ¿no? Justo sobre eso, sobre los problemas, sobre las demandas que deben ser cientos, si no es que miles todos los días en una delegación tan compleja como Álvaro Obregón. ¿Tiene el delegado las atribuciones necesarias para atender? ¿Te gustaría tener más atribuciones? Por supuesto, ni te pregunto si te gustaría tener más recursos, más dinero para atenderlas, porque ya sé la respuesta, pero ¿más atribuciones te gustaría tener? Sí, por supuesto. Y bueno, regresamos al asunto del Twitter. O sea, de pronto tú puedes encontrar, ¿no?, mensajes donde te toca atender un asunto que ni siquiera te corresponde porque no tienes ni las facultades ni las atribuciones, ¿no? Una gran cantidad de demanda tiene que ver con seguridad pública. Y lo cierto es que los delegados, los gobiernos delegacionales no tienen el mando sobre la seguridad pública. ¿Te gustaría que lo tuvieran? Yo creo que sí. O sea, tenemos que generar un modelo no
como el modelo municipal, sino me parece que se tiene que revisar en todo su contexto la responsabilidad en torno a la seguridad pública. Ahora, me llama la atención esto que dices en el tema de seguridad, porque parece que el resto del país va en el sentido contrario, es decir, antes cada una de las presidencias municipales contaba con su policía y ahora lo que se busca es una policía única. Mando único. Mando único. En el Distrito Federal hay mando único. En el Distrito Federal hay mando único, pero parece que quieren ustedes o algunos delegados ir en el sentido, yo digamos, siempre he propuesto, mira, me parece que no en términos de seguridad pública en concreto, es decir, policía sectorial o policía preventiva. Creo que sería un error sí que tuviéramos el mando, sí una mayor coordinación. Pero sí hay algo, sobre todo una labor que le corresponde a la Secretaría en la que sí debiéramos tener nosotros, y es el asunto del tránsito, de la policía de tránsito. Si no contamos con elementos de tránsito, la verdad es que se nos dificulta mucho resolver temas que tienen que ver con la movilidad en la ciudad, pero concretamente las demarcaciones, ¿no? Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un gran problema en la zona de Avenida Toluca y tienes que de pronto estar solicitando permanentemente que te manden elementos para dar vialidad. Tenemos un problema grave, por ejemplo, en Calzada de las Águilas, y tenemos que estar solicitando que estén las grúas presentes para ordenar. Igual es en Vasco de Quiroga. Es decir, son más gestores que lo que pueden hacer, exacto, porque entonces el vecino llega, se queja y ustedes en lugar de poder resolverle tienen que ir con la autoridad correspondiente. Claro, y si tú revisas en las redes sociales, ¿no? Te cuestionan, te presionan, te demandan, ¿no? En un tema que no corresponde a las delegaciones, porque como ciudadanos pues no sabemos que las cosas son así, ¿no? Entonces me parece que policía, tránsito sí a las delegaciones, no el mando sobre la policía en su conjunto, hay una mayor coordinación. ¿Cómo es tu relación con el gobierno capitalino en diferentes instancias, por supuesto? Y me imagino que es distinto cómo te llevas con seguridad pública, que con transporte, que cómo te llevas quizá con mejoramiento urbano, pero ¿cómo es tu relación a nivel delegacional y cómo es tu relación en lo particular, Leonel Luna, jefe delegacional de Álvaro Obregón, con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera? El jefe de gobierno ha entendido con mucha claridad la problemática de Álvaro Obregón. El jefe de gobierno ha apoyado, ¿no?, en distintos proyectos que tienen que ver con rescate de barrancas, que tienen que ver con el rescate de la imagen urbana de una del centro importante como Álvaro Obregón, que tienen que ver con el rescate de sitios patrimoniales como el Parque La Bombilla, lo estamos trabajando juntos, o el Parque Tagle que está frente a la librería Gandhi Miguel Ángel de Quevedo, que la estamos trabajando juntos, o la Plaza San Jacinto, o Chimalistac. Es decir, hay una interrelación importante, producto pues de el conocimiento de la problemática de una delegación, insisto, tan compleja como Álvaro Obregón, por parte del jefe de gobierno. Pero por otro lado también, pues quiero decirte que hay una buena relación con los titulares de las distintas dependencias. Depende de la delegación que se trate, es con quién. Y con tus vecinos, con los delegados que te rodean. Es buena, con Adrián Rubalcaba estamos ahorita iniciando el proyecto Santa Fe, ¿no? El complejo Santa Fe, tú sabes que es caótica esa zona. Es caótico, es una zona de alto potencial y bueno, pues es la zona más importante en términos económicos de América Latina, ¿eh? Santa Fe es... En esos términos ya. Sí, en esos términos. Entonces estamos ahorita trabajando conjuntamente para pues que los servicios que ahora nos tocan a nosotros... No es un problema que sean dos delegaciones ahí compartiendo un espacio tan complejo de administrar, de suministrar servicios. ¿No tendría que pues ya decidirse de un lado o de otro lado Santa Fe? Hay varias propuestas, una es que sea solamente o corresponda solamente a una delegación, o generar una figura que bien pudiera ser la autoridad Santa Fe. Pero quiero comentarte que ayer justamente presentamos la creación de direcciones territoriales. Vamos a crear una dirección territorial del lado de Álvaro Obregón única para el complejo Santa Fe. Y a su vez también Adrián va a crear una dirección territorial también para el complejo. Entonces, esto es, me parece que una opción importante en términos de un modelo administrativo y público y de gobierno para una zona que es de pronto distinta a las demás zonas de la ciudad. Es decir, ahora hay gobierno en Santa Fe, ahora hay un servidor público a cargo de los servicios públicos, hay un servidor público que se tiene que coordinar con la Secretaría para el tema de la seguridad pública, en fin, estamos, me parece que poniendo en práctica un modelo que
sustituye a un modelo que quedó agotado, como era el fideicomiso privado en Santa Ahora, Fe. hablas de la relación con uno de los dos jefes delegacionales que no es perredista en sí, el Distrito Federal, que fue perredista, pero que ahora pues no tiene partido, fue postulado por el PRI, Partido Verde, y hasta donde yo sé no está afiliado a ninguno de esos dos partidos todavía. ¿O tú sabes otra cosa? No lo sé. Creo que todavía no. No sé. Pero el resto, quizá, el resto de sus delegados, 14 de 16, pues están gobernadas las delegaciones por el PRD, y de pronto, ante la opinión pública, parece que los perredistas son los peores enemigos de los perredistas, que entre los perredistas se meten el pie y que entre los perredistas se pegan hasta con la cubeta. ¿Es así como es la relación entre los delegados del PRD en la capital del país y entre los grupos políticos a los que pertenecen? Bueno, nosotros compartimos límites con Miguel Hidalgo. Y quiero comentarte que con Romo tenemos una relación extraordinaria, fuimos compañeros en la Asamblea Legislativa. Hay de pronto una serie de propuestas en las cuales coincidimos. Quiero comentarte que juntos vamos a rescatar toda la avenida Observatorio y vamos a rescatar también Constituyentes, que es muy importante, una de las avenidas más importantes de la ciudad. Es un proyecto que estamos llevando a cabo de manera también conjunta y coordinada. Con Jorge Romero, bueno, pues también colindamos. Con Benito Juárez, PAN. Colindamos con el PAN. Me parece que es un servidor público con una alta sensibilidad, ¿no? Con una serie de propuestas importantes. Entonces también estamos trabajando ahí en un proyecto que tiene que ver con las colonias que están en la colindancia con el periférico. Con Mauricio Toledo también colindamos, Coyoacán, en la zona precisamente de Miguel Ángel de Quevedo, Chimalistac, el Pedregal, donde también si no nos ponemos de acuerdo, si no nos coordinamos, bueno, pues no podemos resolver el problema de esta parte de la ciudad, que también es muy complejo, como es el Pedregal y la zona de Chimalistac. Entonces te puedo decir que Entonces con te los llevas cuatro, bien con todo. muy bien, ¿No hay fricciones? Ninguna, ¿No? y con los otros jefes delegacionales también hay una relación muy buena. Me parece que es una generación que ha venido como en la creciendo. República del Amor aquí en el Distrito Federal, entonces todos se llevan muy bien. Hay una relación importante porque compartimos responsabilidades, compartimos preocupaciones, compartimos, me parece que también proyectos, y compartimos pues ese deseo de que las cosas mejoren en la ciudad, ¿no? Ahora, por ahora, digamos, todos están concentrados, o uno quisiera pensar están concentrados en su trabajo como jefes delegacionales. Vendrán elecciones después, vendrá el 2015, luego vendrá el 2018, hay dinámicas propias. ¿Dónde te ves tú en 2015? ¿Dónde te ves en 2018? No lo sé. ¿O dónde te quisieras ver? Ahorita estoy Vidente no eres, pero no creo que tu carrera política termine en la jefatura delegacional de Álvaro Obregón. Pues ahora estamos concentrados en el tema de Álvaro Obregón, ¿no? De verdad te lo digo y con sinceridad, no hemos aún pensado en una ruta. Sí, por supuesto, soy servidor público de carrera y ¿Y te gustaría seguir? Por supuesto, me gustaría continuar con estar en el servicio público, claro, que es apasionante, ¿no? ¿No nos adelantas entonces? Poco entendido además, ¿no? O sea, poco entendido el servicio público. Al día de hoy, ¿qué calificación te pones al frente de la delegación Álvaro Obregón? No sé, me parece que eso le corresponde a los ciudadanos. Lo que te puedo decir es que, bueno, pues en transparencia tenemos 98.6 puntos, algo así. Es decir, somos la segunda delegación, ahí por décimas se nos adelantó Miguel Hidalgo, ¿no? En transparencia vamos bien, tenemos un modelo importante de anticorrupción, que es lo que más le molesta a la gente, lo que más le preocupa. Estamos trabajando en proyectos importantes en la delegación, en imagen urbana, en la iluminación de prácticamente toda la delegación, en el rescate de espacios importantes como el Parque Las Águilas, el Parque Arboledas, el Parque La Bombilla, que es histórico, en la Plaza San Jacinto, en fin, traemos todo una dinámica de trabajo, me parece, como no la tuvimos en mi primera gestión, así te lo digo. La experiencia sirve de mucho. Delegado, si te parece, aquí le vamos dando seguimiento mes con mes a lo que estés realizando, a lo que estés haciendo. Hay que ponerle la lupa a la autoridad más inmediata, a las jefaturas delegacionales, pero también es importante que quienes ostentan esos cargos, que los jefes delegacionales comuniquen, estén en contacto. Yo sé que tú tienes otras vías, por supuesto, pero nunca sobra y siempre es importante que se esté en contacto con la población, con los habitantes del Álvaro Obregón. Absolutamente. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Es Leonel Luna, jefe delegacional en Álvaro Obregón. Aquí nos encontramos mañana desde la redacción de Más por Más.